Bueno, pues gracias por invitarme a esta mesa tan fabulosa con compañeros tan fantásticos y gracias a vosotros por venir. La verdad es que estuve en la mesa anterior, viendo la mesa anterior, y me ha parecido un gusto el nivel de, sobre todo, no solo de los ponentes, sino de la audiencia, ¿no? De las preguntas y las intervenciones que ha habido después. Verdaderamente está muy por encima el nivel de los congresos y festivales a los que suelo ir, así que os felicito. Vale, pues la idea un poco es, pues yo llevo 20 años hablando de la privacidad, es un tema que ya casi me aburre porque ahora parece que nadie habla de ninguna otra cosa, pero la cuestión es que en los últimos años cuando hablamos de tecnología, o incluso cuando hablamos, o sea, generalmente hablamos de Internet y cuando hablamos de Internet hablamos de una capa de Internet que no es Internet, pero que a mí me gusta decir que es como una especie de hongo oportunista que se le ha puesto encima y que se está endureciendo sobre Internet, ¿no? Que son las plataformas digitales. Es decir, no es Internet porque Internet sigue siendo un entramado de infraestructuras, la mayor parte cables submarinos, antenas, satélites, etcétera, que es lo que básicamente lleva la información de un sitio a otro. En los 90 se decía que la información quiere ser libre, pero la verdad es que hay que llevarla en brazos a los sitios y entonces estas infraestructuras se dedican a hacerlo. Pero cuando digo que se está endureciendo esta capa de plataformas digitales, no lo digo solo porque ha conseguido acaparar la mayor parte del tráfico de Internet, ¿no? Y ha ido desarrollando una especie de backup de Internet que llamamos la nube, en el que se desarrollan la mayor parte de nuestras actividades, es decir, los mensajes que mandamos, nuestra historial de navegación, los contenidos que subimos a nuestras plataformas favoritas, etcétera. Todo esto pues, se está negociando en un espacio que en realidad no era Internet en principio, pero se ha convertido en como yo los llamo los centros de detención de datos de Internet, ¿no? Donde los datos una vez entran ya no tienen derechos, ya no tienen abogados, ya no puede entrar la prensa para preguntarles qué tal están. Es una infraestructura, bueno, pues que parece pública y se comporta como si fuera pública, pero es completamente privada y opaca, motivo por el cual nuestra legislación, como por ejemplo la GDPR, tiene verdaderas dificultades para legislar sobre estos espacios, ¿no? Y digo que se está endureciendo no solo porque ha conseguido acaparar nuestro contenido y nuestras actividades, sino porque además se está transformando en la infraestructura real de Internet. Hace unos meses aterrizaba en España un cable que se llama, desde mi punto de vista, de forma muy oportunista, Grace Hopper, que es bueno, pues una de las grandes ingenieras americanas, y es un cable que pertenece única y exclusivamente a Google y que conecta a Estados Unidos con España y luego con Londres. Y este es uno de los primeros cables exclusivamente propiedad de una compañía única y privada, que en este caso es Google, ¿no? El cable anterior, o sea, este se conecta en una playa creo que de San Sebastián, probablemente lo estoy diciendo mal y me van a machacar luego. Bueno, en una playa vasca se conecta un poco como a pocos metros de Marea, que era un cable anterior, que ya era un consorcio de Facebook, Microsoft y Telxius, que es la compañía donde Telefónica, es ex Telefónica, que se dedica a los cables submarinos, ¿no? Los primeros cables submarinos que llevaban Internet eran consorcios de operadoras públicas. Es decir, eran públicos, eran como pues las vías del tren, ¿no? O sea, se consideraban infraestructuras críticas y por lo tanto eran públicas y por lo tanto eran consorcios que pertenecían un poco a todos y que estaban regidos por unos protocolos acordados de forma común, ¿no? Esto era Internet. Entonces, cuando digo que Internet se está cristalizando en algo completamente distinto, me refiero a que las infraestructuras que antes eran públicas, luego se privatizaron, ahora están quedando en cada vez menos manos, hasta el punto de que ahora, por ejemplo, Google pues, va a tener un control absoluto y opaco de una de las principales infraestructuras de red que llegan a España. Esto es interesante y yo, que llevo pues, un buen rato intentando enterarme de cuál ha sido el acuerdo, ¿no?, por el que Google llega y se enchufa a una de nuestras costas, pues encuentro que está siendo muy difícil saber cuáles son las condiciones con las que llega, ¿no? Veréis que pasa lo mismo cuando Amazon llega a Asturias a montar un almacén. También es muy difícil enterarse de cuáles son las condiciones en las que llega, ¿no? Es decir, esta es una característica de esto que llamamos el capitalismo de plataformas y que está
que está, bueno, pues convirtiéndose en Internet poco a poco sin que nos demos mucha cuenta. ¿Qué efecto tiene esto sobre la sociedad? Bueno, pues estas son infraestructuras que vienen de un modelo de negocio, porque lo que define a estas plataformas no es tanto la tecnología como el modelo de negocio que la sustenta. Vienen de un modelo de negocio que se basa en extraer información de los usuarios. Y entonces, bueno, pues en la fórmula de extracción de datos de los usuarios, pues se dan una serie de soluciones técnicas que ahora llamamos de forma general y rimbombante los algoritmos, que están optimizados pues para conseguir que interactuemos lo máximo posible con esas tecnologías, con estas aplicaciones, dispositivos, etcétera, ¿no? Y entonces, en esto se derivan varias cosas. Una de ellas es la adicción, es decir, son algoritmos que han aprendido a básicamente meterse en nuestras cabezas y hacernos sacar el móvil sin que sepamos por qué, ¿no? Son dispositivos, aplicaciones, tecnologías diseñadas en torno a ideas sobre, bueno, pues, cuál es la manera de generar adicción y quién ha sabido desarrollar tecnologías para la adicción. Bueno, pues la industria del juego. Es decir, son tecnologías que copian literalmente las soluciones de las máquinas tragaperras, que hasta que llegó el móvil eran los dispositivos, los aparatos más adictivos que existían en el planeta. Tienen unas características muy concretas que generalmente se separan en tres. Una de ellas es el aislamiento de la persona que las usa. Es decir, si vais a Las Vegas, veréis que las máquinas tragaperras están en una esquina, están separadas, están a oscuras. Es decir, la persona que las usa está aislada no solamente físicamente, sino que además no sabe si es de día o de noche, no comparte su pantalla con nadie más. Es decir, es como cuando llegas ahora a un cumpleaños de quinceañeros y te encuentras con que están todos mirando su móvil en lugar de estar... No, iba a decir jugando entre ellos, en lugar de estar hablando entre ellos, ¿no? O cuando vas a, no sé, un restaurante y ves que 3/4 de los miembros de la familia que está comiendo ahí un domingo están en su móvil, ¿no? Y entonces, esto, aparte de la adicción, que obviamente nos roba muchas horas, no solamente de tiempo, sino también de proceso mental, es decir, agota nuestra capacidad cognitiva para hacer otras cosas, a lo mejor más útiles en nuestras vidas, también redunda en una pérdida de capacidad de atención, de la que yo pienso que en los últimos años ya se ha hablado muchísimo, ¿no? Es decir, nuestra capacidad para concentrarnos en una sola cosa que no sea la estipulada por esas máquinas tragaperras de bolsillo que llevamos, ¿no? Y que tiene unos mecanismos muy concretos que se parecen mucho a los mecanismos de la máquina tragaperras, y esto es deliberado, ¿no? Como lo de tirar hacia abajo para conseguir los contenidos o mover, ¿no? Todo esto está vinculado a una serie de conceptos acerca de cómo das ilusión de control a una persona que no tiene control sobre los resultados, ¿no? Bueno, estos son conceptos no muy complicados, pero que llevan un poco de tiempo a explicar. En cualquier caso, esto nos roba capacidad cognitiva, nos aísla de las personas que tenemos alrededor para llevarnos a otro lugar, ¿no? Que ahora, por ejemplo, con la superproyección del metaverso va a ser otro lugar que se parezca mucho a este, pero que realmente es otro lugar, pero que ahora mismo es otro lugar donde tenemos una comunidad que no es la que tenemos a nuestro alrededor, que no son nuestros compañeros de clase, nuestros amigos, nuestras familias, sino que es gente que escucha los mismos grupos que nosotros, que vota lo mismo, que tiene, yo qué sé, que tiene obsesión con la misma favorita, con la misma película de Paul Verhoeven, lo que sea, ¿no? Pero comunidades con las que nos sentimos mucho más a gusto porque piensan lo mismo que nosotros, pero que verdaderamente no existen. Son comunidades ficticias, ¿no? que solamente existen en el contexto de esa plataforma o de esa aplicación. Y la otra cosa que nos hace es que, y pienso que no se habla lo bastante de esto, es que reduce nuestra tolerancia a la frustración. Es decir, son máquinas que se han hecho fuertes en nuestros cerebros, ofreciendo satisfacción inmediata a nuestra ansiedad, ¿no? Igual que la comida, en cierto modo. O sea, cuando comemos porque tenemos un problema que no sabemos resolver o porque estamos nerviosos y no sabemos cómo canalizarlo, pues lo que hace la comida es darnos endorfinas para que se nos pase un poco el mal rollo, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Es decir, yo no sé, yo lo noto mucho, por ejemplo, cuando la gente llega al paso de cebra y enseguida saca el móvil y se pone a hacer cosas con él, ¿no? Como si fueran, yo qué sé, Wall Street.
En realidad lo que pasa es que llegas al paso de cebra y no sabes qué hacer y tu tolerancia a la frustración se ha vuelto tan pequeña que ese no saber qué hacer enseguida activa el mecanismo de tu mano sacando el móvil y tus dedos moviéndose y desbloqueándolo, ¿no? Y haciendo, pues yo qué sé, lo que suele hacer los dedos en un móvil, ¿no? Que a veces lo haces casi sin darte cuenta, sin buscar nada en concreto, porque eso te tranquiliza, o sea, eso te da un pequeño chute de endorfina. O, por ejemplo, me contaba hace poco una amiga que se ha vuelto muy difícil ligar fuera de Tinder, pero porque cuando llegas a un bar, que es de donde se ligaba antes, te da mucho palo que la gente te hable. Es decir, Tinder genera un espacio donde tu frustración se resuelve de forma como muy rápida, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, pero luego no estás expuesto a la realidad, mientras que en un bar, pues las dos cosas se acortan, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto socialmente? Bueno, pues pienso que al perder nuestra capacidad de atención, perder potencia cognitiva, perder tolerancia a la frustración y además aislarnos de las personas que tenemos alrededor, perdemos todos los ingredientes que hacen posible el activismo. El activismo de vecinos, el activismo de comunidad, es decir, perdemos todas las capacidades y pienso que la tolerancia a la frustración es una de las principales y si alguien ha estado alguna vez en una asociación de padres lo nota enseguida. Tolerancia a la frustración es crucial para poder sobrevivir al activismo local, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas circunstancias en las que no siempre pensamos en conjunto, creo que nos están transformando en personas muy desconectadas, muy conectadas a actividades muy concretas en comunidades ficticias, pero muy desconectadas de las actividades, ¿no?, específicas que están pasando a nuestro alrededor, que están pasando en nuestro vecindario. Tanto que yo, por ejemplo, que durante la pandemia pensé que la situación de un montón de vecinos encerrados en sus casas, en Madrid, por ejemplo, en muchos casos solos en sus casas, sin poder realmente salir al pasillo y hablarse entre ellos, iba a generar algún tipo de, ¿no?, de comunidades específicas a los edificios. Es decir, que tú, no sé, hicieras un grupo de Telegram con tus vecinos, ¿no? Pues esto realmente no ha ocurrido y yo pienso porque es que nuestros vecinos nos dan miedo por el mismo motivo por el que nos dan miedo ligar en un bar. Es decir, que ya hay un contexto que satisface todos nuestros miedos y nuestras ansiedades, que no es ese y preferimos ese al otro. Y siento que la deriva hacia la idea de un metaverso es esta, ¿no? Es como vamos a hacer que ese espacio en el que siento que mi ansiedad se resuelve enseguida, pero no estoy expuesta a la realidad y por lo tanto no le tengo tanto miedo, lo vamos a desarrollar para que se parezca cada vez más al mundo en el que queremos vivir, mientras que el mundo en el que tenemos que vivir pues se parece cada vez menos a un lugar habitable. Y creo que ya me he pasado de tiempo. No te preocupes. Bueno, en primer lugar me ha gustado mucho lo que has mencionado acerca de cómo Internet y las redes sociales generan esta idea de comunidades ficticias en base a los gustos que comparten ciudadanos y